¿Qué pasó, Ricardo? ¿Cómo estás? Vamos a conversar un poco si te place. ¿Cómo vas? ¿Cómo ves? Bien, 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 perfectamente. Como resulta evidente, pues Sí, se puede hablar de muchas cosas, ¿no? Entonces sí. yo, sinceramente, no sé. Digamos, el hecho de que oprima ese botón rojo que dice grabar le da cierta formalidad y uno como que se entiesa más, ¿no? Entonces uno Sí, sí, sí. no puede hablar con la naturalidad con la que estábamos hablando hace 2 minutos, ¿no? Pero fíjate, estábamos hablando de mezcal y estábamos hablando de autores mentirosos, ¿no? Ajá. Entonces, por ejemplo, tú mencionabas la raicilla, ¿no? Ujú. Hay mucha gente que seguramente no sabe qué es la raicilla. Me parece que es un tema lo suficientemente interesante como para abordarlo. ¿Qué es la raicilla, Ricardo? La raicilla es un mezcal, es un vino mezcal que se hace, cuyo proceso de elaboración tiene que ver con la destilación y parte, o sea, y la materia prima es, pues, obviamente, la piña de una cierta especie de agave que es distinto del con el que se fabrica el tequila. O sea, y que recientemente obtuvo, por parte de los tribunales, una denominación de origen, como la obtuvo el Bacanora acá en Sonora también hace años. Y pues ahora la raicilla comienza a abrirse paso dentro de la comercialización y la producción formal, pues. Ahora, es un mezcal muy potente, muy fuerte. Yo diría, habiendo probado los dos, sí sabe sabe distinto al tequila y me parece a mí es más pegado, tiene más patada, es decir, más fuerte. Pero bueno, ahí corren muchas historias pero se ha utilizado, se ha hecho toda una, está cerca en la región de San Sebastián del Oeste, un poco para el norte de Jalisco, noroeste, más o menos en esa zona. Y estos poblados han desarrollado mucho una especie de infraestructura turística que gira también alrededor de la raicilla, ¿no? O sea, Y esto, sí, como en Oaxaca lo han hecho con el... ándale, entonces creo que va por buen camino esto de que crezca esa industria un poco y pues y que pues, sea más conocida la recién y se disfrute más, ¿no? Que la compren en otros lados y se emborrachen muy a gusto con ella. estoy viendo aquí que hay dos variedades de agave, que es el agave raicilla y no, el agave lechuguilla y el agave raicillero. Esas son los dos tipos de agave que utilizan para hacer esa raicilla. Yo me imagino que despertarás los efluvios de la raicilla antes de escribir tus afiebrados poemas. Ojalá funcionara así como dices, sería mucho más sencillo. Digo, a lo mejor y con eso, pues bueno, siempre hay un buen pretexto Oye, para. por lo menos no te da vergüenza cuando lo lees, ¿no? Pues no, me valdría madre, porque pues, si la raicilla estuvo buena y la peda igual, pues ¿por qué voy a sentirme mal, no? O sea, voy a Oye, decir incluso, me enorgullece el proceso para haber escrito esta basura. ¿Eh? oye, Eh, eh, fíjate que ese es un buen punto, ¿no? Porque en realidad, si yo te he convocado aquí y tú amablemente has accedido, es porque nos interesa hablar de asuntos literarios. Nos ha interesado hablar de asuntos literarios desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Desde que éramos jóvenes y bellos. Ahora ya dejamos de ser jóvenes. Em, ¿Tú crees que con el paso de los años el proceso creativo, por lo menos en tu caso, porque pues es lo único que puedes testimoniar, cambia? ¿Crees que es diferente? ¿Crees que evoluciona la forma en la que escribes o enfrentas la escritura? a lo mejor usar la palabra evolución implica que, bueno, podría también ser una involución, pues no, no lo sé, decir, quiero decir, yo no sé si ha mejorado el proceso, pero de que cambia, cambia. Es, Y creo que cambia necesariamente porque, primero que nada, las cosas que a uno eh, le,
digámosle, aquellas cosas sobre las que a uno le, se le calienta la dona por escribir en la juventud, ya no te entusiasman en la vejez, pues. O sea, Eh, te refieres a temas. eso en cuanto a los temas, ¿no? Y lo mismo, digamos, las estructuras y entramados que te gustaba ejercitar cuando eras joven, de pronto ya te parecen una jugarreta muy sobada cuando estás grande, viejo, y prefieres ser un poco más directo, prefieres decir las cosas con un tono distinto, ensayar otras estructuras que no, o sea, menos malabar y más, y volverte un poquito más escueto en dos o tres cosas, dejar de usar determinadas palabras que antes te gustaban mucho, eh, y cambiarlas por otras menos raras, por llamarlas de algún modo, pues, no sé, o sea, tienen que cambiar necesariamente, y los procesos también en los que piensas y trabajas el poema también, o sea, es decir, el tiempo que dedicas para reposarlos, por ejemplo, qué tanto abandonas el proyecto de un libro cuando estás enfrascado en otro proyecto por el que te van a pagar, por ejemplo. Entonces, es diferente, pues. Yo Ya. creo que cada quien, o sea, todos los procesos son distintos, pero se pueden platicar en términos de... Yo digo que necesariamente tienen que cambiar, porque de otra manera uno a lo mejor pues termina oxidado, ¿no? O sea, Sí, es bueno que... cuando hablaba de evolución, Ajá, no hablaba necesariamente de perfeccionamiento, no hablaba ajá, de cambio en las costumbres, en las prácticas, en los rituales, la forma en la que escribes, punto, ¿no? ah, Y, y yo creo que sucede, esa es mi experiencia, sucede con independencia de la voluntad, ¿no? Es decir, por lo menos en mi caso, no obedece a una estrategia, no obedece ujú, a un plan, obedece al hecho de que soy más viejo hoy, ¿no? ujú. Y te voy a poner un ejemplo muy claro, ¿no? Em, mm, en mi primer libro me parece que en aquel que nos publicaron, ¿te acuerdas? En la UNAM. Ya, el vértigo de la canción dormida. Es, pero que era una colección de 4 libros, ¿no? Que fue ese libro Sí, con el que gané el concurso aquel famoso de Mazatlán, ¿no? ajá, Eh, y yo recuerdo perfectamente bien el proceso de escritura de mi primer libro y de ese libro, que fue el segundo o el tercero, me parece. Y recuerdo el furor con el que escribía, ¿no? Y la convicción y la fe con sí, con la eso cambia. con la que estaba escribiendo, Ujú. como si fuera ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Un escribano, ¿no? De fuerzas, Amanuense. un amanuense, un escribano de fuerzas ultraterrenas, un canalizador, dirían los esotéricos, ¿no? Ajá. Entonces yo, con la plena convicción, Ricardo, y comprensiblemente algo que sucedía así con mi edad, ¿no? Me dedicaba a escribir. Y entonces, hace poco, relativamente, no, hace muy poco, hace unos cuantos meses, me puse a leer con detenimiento crítico esos libros, ¿no? Y me conmovieron muchísimo, me gustaron muchísimo, y me gustaron a tal punto que cometí una torpeza ya imperdonable en un viejo roñoso como yo, que es, intenté imitarme a mí mismo. O sea, quise escribir algo como a los 20 años, ¿no? Con esos furores. Y es absolutamente imposible, Ricardo, porque soy demasiado cínico, yo creo, a estas alturas, ¿no? Para permitirme eso, ¿no? Entonces sentí una especie de coraje y una especie de celos de mí mismo, ¿no? Así como, por ejemplo, hoy envidio de mí la capacidad que tenía de dormir a esa edad, ¿no? O de que no te dieran las crudas o qué sé yo, esas cosas de la juventud. De la misma manera, odié, ¿no? Que hoy no tenga esa luminosa candidez
de entregarme a escribir como si realmente hubiera algo más, ¿no? Ujú. Y entonces después dije, oye, pues así como ahora te tomas un trago de alcohol y vas a durar con 3 días con dolor de cabeza, ¿no? Mm, Pues así tienes que asumir simplemente esto, ¿no? Que eso ya pasó y que es parte de un capítulo al que no vas a volver y que tu forma de escribir ahora es muy distinta y obedece a tus condiciones actuales. Y ya, o sea, di por cerrado el capítulo y se acabó, ¿no? Y está bien, es decir, no va a pasar de ahí, pues, o sea, ya uno hace las cosas diferente y ya, o sea, es tan sencillo como eso. Pero fíjate, ni siquiera como ejercicio de estilo. O sea, No, porque intenté agarrar. encima de lo que ya apuntaste, pues también resultaría agotador si uno se quiere meter, si uno dice, "Ah, no, no, ahora huevo, vamos a hacer", y no, es agotador, mejor no. Es decir, también requiere cierta energía que uno tiene en la juventud, no la tiene ahorita. Pero bueno, pero yo te decía que en ese momento no había una estrategia, no había una voluntad, que, Bueno, que en mi caso, la hay a cierto nivel, pues, pero es que en mi decir, caso, hoy, ujú, actualmente a mi edad, sí ujú. existe. Entonces, si estoy escribiendo ya no porque mi pluma, así como los medium, no se mueva, no, sino porque esto me interesa utilizar el lenguaje de determinada manera. Y creo que sería una irresponsabilidad que no lo hiciera así a mi edad. No sé qué pienses tú al No, respecto. no, digo, pienso igual, nada más, pues, diferencias salvadas son materias de las que conoces más tú, pero a lo que voy es simplemente que sí, estoy de acuerdo contigo en ese ejercicio, pero también creo que es un ejercicio que digamos, es connatural con con el envejecimiento, pues, o sea, tiene que serlo porque obviamente no vamos, es decir, es como, sí, estoy de acuerdo que uno quiera sentirse como un corredor que va corriendo entre las líneas de Trilce cuando uno está morro, pero ahora es más uno Ángel González o Joan Margarit, pues, o sea, Pero oye, pues, no, no, es lo que busca uno, pues, esa es la pretensión. no es poca cosa, ¿eh? No, no, para nada, pero es muy distinto, estarás de acuerdo, o sea, es distinto todo, o sea, hasta estructuralmente hablando, es muy distinto. Claro, y fíjate, ahora como virando la tortilla, Mm, me quiero imaginar yo a los 20 años tratando de escribir algo como Juan Margarito ujú, y Don Ángel González, ujú. y seguramente no lo hubiera podido hacher, Deja tú que no hubiéramos podido. Alguien te hubiera dicho de pronto de tus lectores fieles, te hubiera dicho que era sumamente aburrido, que era muy plano, que era muy plano, que le pusieran más jiribilla, que muy poco jugaras más con la poético. estructura y la chingada. Y sí, claro, y que buscara ¿No? formas audaces, Que y como nunca ibas a abolir el azar, vuelve a tirar los dados y la chingada, ¿no? Ese tipo de cosas. es una tontería, ¿no? Sí, Pero sí, sí. Bueno, no digamos tontería porque como es una cita de Malarmé volteada, pues entonces no. no, Lo, me refiero a asumirlo, o sea, no sé, y tiendo a creer que en el momento presente tengo más lucidez que en ese momento. Yo soy, como bien sabes tú, un enemigo acérrimo de la nostalgia, entonces no quiero idealizar mis 20 años tampoco, no quiero decir, no, qué no, barbaridad. no, para nada. Y haces bien. En ese momento, ¿verdad? Estaba más cerca de lo luminoso y todas esas mistificaciones que se hacen de la poesía, pues no van conmigo, ¿no? Yo pienso a estas alturas de mi vida, que no sé si te lo he dicho alguna vez en lo público o en lo privado, pero creo que la poesía, como cualquier arte, no es otra cosa que un ejercicio básico de comunicación. Y se acabó, ¿no? Sí, al final uno termina convencido de eso, o sea, primordialmente eso es. Que Y no, como alguna vez hablábamos antes en otra charla, pues también, o sea, no le podemos quitar su naturaleza material a lo que es de facto, digamos,
cuando hablamos de escritura, un artefacto verbal, pues el poema. Sin Pero duda. dejando de lado la poesía visual y ciertos tipos, otros formatos, pero en el básico es un artefacto verbal y desde ahí, o sea, partimos, es básico. Hay una cosa que no entiendo, ¿no? Que es esta cosa de querer hacer una poesía que no sea poesía. Es como a nadie se le ocurriría, por ejemplo, ir a un puesto de tacos, a los puestos de tacos del Panda, ¿cómo se llamaba? Aquellos taqueros que eran famosos ahí cerca A del... los que estaban cerca de mi casa, sí eran los pandas, Bueno, aficionados de las Chivas. Ajá. imagínate que tú vas no sé si existan todavía, vas a los tacos de los pandas o algo Siguen semejante. existiendo, pero los viejos ya se murieron, ¿eh? Los pandas originales se murieron, pero siguen siendo las chivas de corazón y Entonces siguen vendiendo carne adobada. vas con los panditas Ajá. entonces le dices, dame 3 tacos, pero que sean tortas, ¿no? Entonces el tipo pensará que estás bajo los Bajo efectos los efectos de alguna sustancia de tóxica. de la raicilla o de no sé qué. Y, O del tiner pensando en la colonia donde vivía. y si están de buen humor, se van a reír de ti Seguramente. si no, te van a dar una patada en la cola y te van a mandar para atrás, ¿no? Em, Sin embargo, frente a la poesía hay gente que quiere que la poesía sea otra cosa. Entonces, de pronto la poesía es sucedáneo de la experiencia mística. O la poesía es, de pronto la poesía resulta que le sobran las palabras. Entonces, la poesía son ruidos, ¿no? Y luego, fíjate, eso es evidente, ¿no? O sea, eso es fácil de detectar. El otro día estaba escuchando un programa en la radio española, en Radio Nacional de España, y estaban entrevistando a un poeta en un programa programa literario, tienen varios, muy buenos todos. Y estaban entrevistando a un poeta y se veía un hombre sensato, ¿no? Y entonces él decía, me llamó la atención porque me dijo, él estaba diciendo, no, pues para mí la poesía es una forma de comunicación y la utilizo para expresar, pues, para crear testimonios de mi experiencia en el mundo y tal. Digo, eso me interesa. Y entonces llegó la hora en que empezó a leer sus poemas, ¿no? Y sus poemas eran más o menos así como, por ejemplo, son las 5:30 de la mañana y me levanto y salgo a la calle y, y veo a doña Cuca que está ahí barriendo la banqueta. ¿Y qué pasó, doña Cuca? Buenos días, buenos días. Y yo ahí, ¿no? Eh, y yo estaba esperando un punch, pues que no llegó nunca, güey. Y así leyó como unos 180 poemas porque le dieron mucho micrófono ahí. Y yo dije, entonces dije, qué bueno que estoy escuchando esto. Porque, a ver, una cosa es que quieras economía, una cosa es que quieras limpieza en el trazo, una cosa es que quieras un estilo nítido, y otra cosa es que estés diciendo estas mamarrachadas, pues, ¿no? ¿Estás de acuerdo con eso? No, estoy de acuerdo contigo. Suele pasar mucho. No quiero decir que en la poesía es española, hablo de España, porque he leído muchos poetas españoles que tienen como ese camino. O sea, salvo dos o tres casos muy extraños, me conecto con algunos poetas que me satisfacen en el manejo oral, pero verbal, pero la mayoría tienden a llevar a cabo estos artefactos comunicativos Ujú. en los que la verdad nada llega a interesarme mucho porque son las mamadas que a diario hace uno, ¿no? O sea, Bueno, no tienen mayores... bueno, uno puede perfectamente escribir un poema sobre no, sí, Doña Cuca pero barriendo la banqueta, ¿no? Pero el problema no es el referente, el no, problema es el poema en sí mismo, sí, el que es poema y la que es un bronca, mal pues... poema, ¿no? Porque Ujú, finalmente, o sea, tú mencionabas, no sé si estábamos grabando ya, hablabas de Ángel González, ¿no? Creo que sí. ujú. Don Ángel González puede ser lo más nítido en el trazo que tú quieras,
pero es evidente que hay una condensación estética que te provoca ese punch, ese impacto como lector de poesía, ¿no? Lo mismo con Joan Margaret, o sea, a lo que voy, pero eso es percibible, aunque todavía falte hacer un poquito más de hermenéutica, o sea, eso es patente, pero hay cosas que son nada más simples ejercicios arbitrarios, conversacionales, que no van a ningún punto, pues, y si para ellos tienen algún mérito, bueno, pues me parece bien celebrarlo, pero no veo ¿Por qué publicar? por qué hacer una edición de más de 1000 ejemplares. Bueno, hay otra cosa también que es un fenómeno muy actual que no Ajá. se circunscribe a la península, aunque allí es muy, muy común, que son estos poetas de Instagram, ¿no? O poetas que son muy famosos en redes sociales, que suelen ser personas muy jóvenes, muy bien parecidos, ¿no? Con un perfil estético, personal, eh, pues que los vuelve influencers poéticos. De hecho, sí, aquí en Guadalajara ha habido presentaciones donde estos chavos que además abarrotan la FIL, rentan espacios que tradicionalmente se alquilan para, no sé, para producir un espectáculo teatral y todo esto, pero ellos lo llenan y hacen una publicidad a través de Instagram, Facebook y todo, y son súper efectivos en estos manejos y se venden como poetas. Es decir, lo que quiero decir es, más allá de la calidad de la obra, lo que impresiona para mí es la estrategia tan eficaz que manejan para lograr, por ejemplo, llenar un auditorio. Bueno, pues conocen el medio, Sí, conocen, sí, sí. conocen el medio, lo manejan muy bien y además conocen su nicho, saben Ujú, perfectamente, no sé si de una manera intuitiva, pero conocen muy bien a su público, a quienes les están hablando, ujú. y la prueba está en esas cosas que tú dices, ¿no? O sea, que tienen una capacidad convocatoria que no tendría un poeta más ruco, más viejo, pues, ¿no? Y eso es, pues voy a sonar muy boomer, pero a mí me parece absolutamente despreciable, ¿no? Porque es, Sí. porque es quitar a la poesía o el acto poético, el arte poético del centro de la atención y colocarse uno mismo, ¿no? Entonces, Ajá, sí. resulta que van a verme a mí porque soy una vieja, una muchacha, una mujer muy, muy guapa o un güey, perdón, o un caballero muy, muy guapo también, y entonces voy ahí a Sí, que yo puse, a verme, pues no sí, sé. había un poeta de estos que vino aquí y rentaron un local en el centro y hizo su lectura un fin de semana y abarrotó, pues yo lo puse, me preguntaron, oye, ¿qué opinas de esto? Le dije, pues no se puede competir, le digo. O sea, era un tipo que parecía modelo, güey, o sea, no se puede, pues. Un O sea, tipo, hasta a mí me daban ganas de darle un beso, pues. un O sea, tipo no se bellísimo. puede competir, pues. Era un héroe helénico. Era un dios griego aquí, ¿no? No, pues ahí no hay nada que Ahí hacer. no No, se puede, pues. no se puede hacer. Y bueno, pero No se puede hacer nada. Aunque hubiera leído poemas de los más cursis y ridículos, no importa. ahora, eso lo habíamos hablado tú y yo alguna vez, yo creo. Ujú, Y dejando un margen al equívoco, es decir, a que no estemos ni tú ni yo comprendiendo, ¿no? Lo triste en todo caso, Ricardo, será que tú y yo no, y tú y yo y otros viejos roñosos como tú y como yo, ujú. pues seguramente nos estamos perdiendo de algo importante. Que se, Es probable, pero la verdad no me molesta perderme las cosas. A lo mejor antes me molestaba o me preocupaba un poco perderme de algo. y perderte en sus ojos, por ejemplo. Eh, si son los de este poeta guapo, pues a lo mejor. Pero pensándolo bien, yo creo, o sea, ahora como que me preocupa mucho menos que algo se me escape, pues, del entendimiento. O sea, ya O sea, estoy demasiado viejo, tengo.
lo asumes con naturalidad, pues simplemente. Y creo con absoluta necesidad, porque no puedo hacer nada al respecto, pues de ni modo que no puedo corregir esas cosas. Entonces creo yo, hay que, Lo asumes con el sospechoso cinismo que nos hacen hacer lo inevitable, pues, ¿no? y sí, 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 sí. Ya buscaré, algún día me convertiré en un pastor de barcas. Llegaré a ese punto de Pues la iluminación. estás haciendo referencia a mi libro y no creo que sea un libro que apunte a la iluminación, Es un libro entrañable para mí, a mí me gusta ese libro, ¿no? pero es un libro coloquial de andar por acá. Claro, es un libro coloquial, pero precisamente por eso es un libro también entrañable, pues. Dudo mucho que pueda escribir de aquí a que me muera algo, no sé, algo así distinto a lo que estoy escribiendo ahora, ¿sabes? Ahora, no sé, la vida es, he vivido lo suficiente como para darme cuenta que la vida de pronto Ujú, tiene cambios ahí que uno no ve venir, ¿no? Pero, por ejemplo, mira, mi tesis doctoral fue sobre Olga Orozco. ujú. Entonces yo me dediqué en cuerpo y alma a leer a la señora Orozco y soñaba por las noches, ¿no? Estaba tan metidísimo en el asunto. Con esa boca en este mundo. Estas estructuras versiculares, ¿no? De esos versos larguísimos y, y en realidad toda su obra escribió 168 poemas. Toda su obra tiene dos veneros fundamentales, que es bueno, diría tres. Diría lo veterotestamentario en dos raíces principales, que es el salterio, o sea, los salmos, y, y los libros sapienciales, ¿no? Y pero la tercera pata de esa mesa sería la gnosis, ¿no? El gnosticismo. Y entonces la señora escribe toda su obra seducida por la idea del gnosticismo, que es una absurdidad, pues, ¿no? Y y escribió ella toda su obra en ese tono, ¿no? Y yo caía seducido ante aquello, ¿no? Cuando hablaba, por ejemplo, la secreción. ¿Qué es esta gota que cae? Pues la secreción es el mundo, ¿no? Pero Es incluso los cantos a Berenice, ¿no? Que uno podría pensar como su gata es algo muy, 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 todo, muy casero. Sí, absolutamente. pero resulta que la gata también es Egipto y los cultos y la madre, ¿sabes? Todo te remite a los primeros cristianos, ¿no? Y entonces esta secreción que puede adoptar pues muchas representaciones simbólicas, tiene que ver con esta noción de que en realidad el Yahvé de los gnósticos pues no es el Pantocreator, sino es Satanás, es el demonio que crea el mundo, porque el mundo es un pozo de podredumbre y de pestilencia, pues, ¿no? Entonces, lo que se busca es, a través de la gnosis, es reunificarte con la luz, ¿no? Lo cual es una reverenda tontería, pues. Pe- Pero para esta señora no era tal, era un asunto muy importante. Y digo, para mí tan lo era que me dediqué años de mi vida a escribir un libro, que bueno, una tesis, ¿no? ¿Por qué te estoy hablando de eso? Se me fue el avión.
Pues empezaste a decir que estudiabas a Olga Orozco, pero no sé. Es que estabas hablando de que seguramente ves muy difícil que en el futuro escribas un distinto Oh, oh, sí, a como escribes a partir de Pastor de Barcas, ¿no? por ahí eran las cosas, ¿no? Por ahí iban los tiros. O sea, como cuando encuentras tu nicho o bien te casas con una cuestión y ahí te vas a quedar, ¿no? No, es que para mí en ese momento decía, wow, qué capacidad de ese señor para hablar de estos asuntos tan trascendentes, ¿no? Y de pronto, pues te das cuenta, yo, ¿no? Ujú. Para muchas personas, sin duda alguna, lo sigue siendo, ¿no? O sea, hay gente que para estas cuestiones son muy importantes para ellos, pues, ¿no? Pero para mí no lo son, para mí es una tontería. Y entonces yo tantos años que le dediqué tanta devoción, tantas lecturas, me tuve que chutar ahí toda la tradición, la lectura de la tradición gnóstica y tal, que fue muy, muy interesante, muy productivo. Y fíjate, cuando ya estaba a punto de terminar la tesis, en esa época fumaba, y bajé de mi oficina donde estaba a, a un cafetín que había abajo, y me tomaba siempre un café y, y vendían pan de plátano, Ujú. que me encantaba. Entonces me compraba unas lonjas ahí, ¿cómo se llaman? Unos trozos de banana bread, y me sentaba ahí. Después de trabajar muchas horas me sentía, uf, ¿no? Y después me echaba un cigarrito. Entonces estaba ahí fumándome el cigarrito, y entonces pasó una muchacha, guapísima, guapísima. Entonces me di cuenta que todo el gnosticismo era basura, ¿no? ¿Cómo, cómo se podía despreciar la materia, ¿no? La carne, cuando había ejemplares tan bellos caminando alrededor de nosotros, como Pues sí, ese poeta que te robó el corazón? por ejemplo. Y dije, pero bueno, dije, pues ya estoy metido en esto, tengo que terminar mi tesis, y afortunadamente ya estaba en las últimas, ¿no? Pero pues es un tema al que no volvería jamás en mi vida, ¿no? Porque Y pues harás bien porque es mucho mejor hundir el rostro en las ranuras. Pero, o sea, la idea es justo que, sí, sí lo dije hundir el rostro en las ranuras. Entonces, la idea por cierto, la grieta es otra imagen gnóstica. sí, Bueno, venga, ¿y qué pasó? pero no, nada más digo que yo estoy de acuerdo contigo. A lo mejor yo también veo muy difícil, ahora que escribo con mayor lentitud y cambio un poco los procesos, porque me han preguntado mucho. Güey, el último libro que está en la antología es de 2013 más el material de los haikus, ¿no? Sería publicado lo más reciente. Y le digo, ¿qué tiene? Tengo otros libros no publicados, pero son menos libros que antes. O sea, ¿por qué? Pues porque ahora he preferido dedicar más tiempo a la prosa, ¿no? O sea, aunque sea prosa innoble, muy innoble. Pero pues, es decir, y es que también te llegan ciertos golpes de realidad. Yo recuerdo mucho hace más de 10 años. Yo estaba publicando un libro y en la presentación alguien me dijo, pues tu maestra Abigail Jorge, y me dice, ¿qué se siente que Abigail haya publicado nada más 12 libros y tú ya llevas 16, cabrón? Y dije, a la verga, es cierto. Y es cierto, pues, o sea, son mamadas, pues, en cierto momento. Si uno no va a salir de perico perro, ¿para qué tanto? Pues, es decir, uno puede mejor meter el freno, ¿no? Si lo de antes no lo pelaron, pues ahora mucho menos, ¿no? Entonces, Ah, ah, este, ¿tú te cuestionas a ti mismo en esos términos, o sea, de tu calidad literaria? O sea, porque, no la calidad, porque esa creo que no me concierne mucho. O sea, me preocupa cuando estoy trabajando, sí, oye, pero ¿por qué? no cuando a toro pasado no lo cuestiono, eso ya pasó, pero sí, lo que sí pienso es, bueno, al final estos resultantes, porque no estoy hablando ya de calidad literaria, estoy hablando simplemente de un hecho. O sea, con menor edad yo tenía publicados más libros que Abigail cuando se petateó, pues.
eso es un hecho. No digo que tiene muchas explicaciones, pero lo que voy es que sí, sí habla un poco de cierta celeridad, todo eso. ¿Y qué ando yo de calenturiento escribiendo tantos pinches poemas, pues? Es decir, podría escribir menos. Digo, igual, o sea, pero podría escribir menos. Entonces, es todo el asunto. Nada más era un asunto de cantidad y no es ponerse muy filosófico al respecto. Nada más es un hecho concreto que me dijo, he dedicado demasiado tiempo a esto y prefiero modificar un poco mis costumbres, digamos, de trabajo en este ámbito, pues. Pues para fustigarte, pues yo recuerdo cuando eras joven y bello, fustigabas mucho, ¿no? Sobre un poco, digámoslo seriamente, un poco en un tono dramático, ¿no? Así desgarrado, ¿no? O sea, estaba metido en la gnosis entonces. Sí, en la grieta. Ajá, en la grieta ahí donde debo hundir el rostro, aunque lo que buscaba era darle a la casa alcance. Y decías ahí, no, que no sé qué, no sé cuánto. Quería convertirme en el siervo vulnerado. En la carne vulnerada, no, A lo mejor en el ciervo vulnerado, porque evoca más San Juan. pero, Eh, el pero, cuerpo vulnerado es otro libro. eso es lo que quería decir. Pero, Ajá. para fustigarte tanto, no parabas de publicar, pues, o sea, ¿cómo estaba la cosa ahí? Pues estabas publicando como churros, sacando libros y te fustigabas. Ahora, Bueno, a ver, pero, un momento. Bueno, no, hay gente que publica más, pero, no, pero no, por- no te lo- lo digo, no te lo digo como crítica, no te lo digo como crítica. yo recuerdo mucho una nota cuando Sabater, nosotros estábamos en la escuela, tenía 20 y pocos años, y me acuerdo cuando Sabater cumplió 40 años. Cuando Sabater cumplió 40 años, güey, estaba publicando su libro 40. Entonces dices, a la verga, esto, pues, o sea, ¿qué otra cosa hace este cabrón nada más de jalársela y escribir? O sea, Y perseguir mancebos. exacto, pues, o sea, es decir, dije yo, 40 libros a los 40 años, a la verga, o sea, sí está cabrón, pues. Pero pero eso es bastante relativo, ¿no? O sea, yo creo que sí, Estoy de acuerdo contigo, si yo no estoy pretendiendo establecer pero digo, cada quien sabe hasta qué punto pues, le impacta eso, o sea, a mí sí me impactó porque la comparación fue hecha con mi maestro, entonces te, 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 dije te, yo, pues, te impactó por la comparación con sí, la y vida de porque Borges. se me hizo un poco unfair, pues. O sea, de todas maneras, ¿quién lo pela a uno ahora? Nadie, pues. Además es muy distinto, por supuesto. Es decir, nosotros leíamos a Abigail con veneración y digo, lo sigo haciendo, pero a lo que voy es que pues a nosotros ya no nos van a leer así, o sea, a lo mucho quizá con interés, pero no creo que, No, ni que- siquiera eso, ¿no? Ni siquiera. yo creo que ni al oso lo van a leer con veneración. Yo creo que es un fenómeno global, ¿no? O sea, Sí, 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 por eso lo digo. yo creo que tú y yo, digamos que todavía alcanzamos a tener cierta, eh, cierta perspectiva religiosa o o Así, ajá. religiosa, ¿no? Frente a lo poético, concretamente, más que a lo literario, ¿no? Entonces Ujú. yo sí recuerdo haber sostenido contigo larguísimas conversaciones en las que incidíamos en ese punto una y otra vez, ¿no? Cómo la poesía pues era una especie de sucedáneo de la experiencia mística y era una especie de participación de algo trascendente y tal y cual. Y nos interesaban las mismas figuras Sí, y de- Paz, por ejemplo, ya en el arco y la lira, que eso que sí, nos sí, sí, sí. en cuentas, ¿no? O los hijos del Limo mejor, ¿no? O sea, Dice, refiriéndose en concreto a la poesía, dice, no, es entre filosofía y religión, prefiero la poesía, punto medio. ujú, Dice, ¿no? Entonces, muy moderno, muy del siglo XX, pues ese discurso. Y nosotros, que ya estábamos en las postrimerías del siglo XX y del milenio, ujú. todavía reproducíamos estas nociones, ¿no? Todavía por No, ahí, por ahí y uno leíamos encuentra, con interés genuino, es decir, poesía y religión de María Zambrano, por ejemplo, que
Entonces era un libro nodal, o sea, para mí, o sea, Yo tengo o por ejemplo, yo leía a María Zambrano, ¿cómo se llama ese libro famosísimo de ella? Claro del Bosque, ¿no? Claros, ujú. Claros del Bosque, con manos temblorosas, güey. Sí, era una cosa, la María Zambrano era otro pedo. Y era era un hermoso sinsentido, ¿no? Sí, sí, sí. Y que a mí yo sentía que se comunicaba profundamente, ¿no? Sí, pero Con- el hermoso sinsentido ahora es sinsentido. Si te hubieran preguntado a los veintipocos, no hubieras dicho eso. no, sí era un sinsentido, o sea, era una vía irracional, pues, ¿no? Sí, Entonces, estoy de acuerdo, pero no le hubiéramos llamado no, no, sinsentido. todo lo contrario, Todo lo contrario. sería la fuente dadora del Sí, sí, sentido, sí, un no, no. venero de sentido. Serían, Exacto. o como diría doña Olga, ya citada, los meandros del alma. Y entonces Sí. yo Y está, entendía está como ahora. y decía, era capaz de pararme en público, ¿no? Y decir, es que aquí está ocurriendo algo maravilloso, algo milagroso, aquí está Ajá. ocurriendo, ¿no? Que O no saben leer, hijos de cosa Ah, que no haría no, ahora no. hoy en día. Y luego después empecé a leer a Gastón Bachelard y Ujú. ¡ah! Se me voló la cabeza, ¿no? Em, Pero cuando habla el instante, el espacio, ¿no? El cruce entre el instante y el espacio doméstico, la guarida, la guardilla, y todas estas cosas para mí, en ese momento, me estaban comunicando algo que era esencial. Sí, El, habría que darle vuelta un poco también a eso de que en nuestras influencias, cuando uno habla, regularmente uno habla de poetas, ¿no? Ah, ¿qué poeta está en influencia? Ah, me gusta la obra fulano y leía a Sutano. Pero en realidad creo que no mencionamos, y son muy potentes influencias, creo yo, a Bachelard, a María Zambrano, a ciertos filósofo, conversadores sobre la poesía. Filósofos sí, pero creo que vale en algunos libros llamarlos más bien conversadores o discutidores, eh, porque pues, es más bien conversar acerca del asunto. Hablan sobre el asunto, quizá no hasta el punto técnico, porque he leído libros que son, por ejemplo, tesis doctorales sobre lo poético y la chingada, y son cosas muy farragosas, muy técnicas, o muy que son sistemática, muy del estructuralismo, como ajá, muy Carlos así, Bourgoño, por ejemplo, que y es creo que le debemos más a estos textos que nos comunicaban más, pues creo yo, o nos servían más y nos inspiraban más, pues. totalmente, totalmente. Por Entonces, creo que ejemplo, entre nuestras influencias tendría uno que poner así, Los hijos del Limo, de Paz, El arco y la lira, y y, eh, y había mucho Corriente Alterna, que me parece un libro, o sea, maravilloso. y muy entretenido además, o sea. Es que es un compendio es como un blog, pues compendio de entraditas cortitas, ¿no? A mí, Entonces, a mí me da mucha ternura. Bueno, es un libro que estuvo sobre el depósito de mi sí. excusado durante mucho tiempo, porque daba para una sesión de fecación, pues, ¿no? mm, Pero a mí lo que me asombra hoy, me asombra y me da risa un poco y ternura, es como, no voy a meterme en el momento político del país, pero algo tiene que ver. Pero leo con mucha frecuencia últimamente pues, comentarios muy ridículos acerca de vida y obra de Paz, con una incomprensión terrible. Me refiero al hecho de que pues, se le desprecia muchísimo ahora más que antes. Y en realidad o sea, lo que reflejan es una enorme ignorancia acerca de la obra de este cabrón que es muy chingón, pues. Y, Absolutamente. Y y, y, además, yo- y a mí no se me quita de la casa que es súper chingón. ¿Yo quién soy para lavar sus sandalias? Pues, o sea, para ¿quién soy? desatar sus chanclas, ¿verdad? Sí, desatar su chancla, pues, ¿quién soy? Pues, ¿qué no mames? Entonces, El- el- estos cabrones, lo que pasa es que no lo leen, pues. Es el problema, O lo leen y no lo entienden, entonces ahí lo tiran a la verga y dicen, está muy viejo mamón. pero es un deporte nacional Sí. que además Y se entretienen con Bonifaz Nuño. No, no es cierto. que tiene
tiene su causa en en un desconocimiento absoluto de la obra de Paz. Una obra Sí. que me precio de conocer, digo, no como un erudito, sino que haberla Ujú, leído casi en su totalidad, porque tengo todos los tomos. Entonces he leído ujú. todo y sistemáticamente vuelvo a ciertas partes que me interesan. Pero, por ejemplo, en cuanto a los discursos políticos, eh, Paz es, Pero mira, Paz, incluso en los discursos políticos, güey, si tú Paz- lees el Paz es logro filantrópico, el logro filantrópico, si tú lees ese libro, es de una actualidad impresionante, cabrón, sobre todo ahora que volvimos al Echeverriato con este cabrón. eso, pues, es un libro que hasta está haciendo referencia a los 70, Ajá. ¿no? Entonces es exactamente lo mismo, pero por ejemplo, de cara, digamos, a lo que Paz le interesaba, que era la lectura de la politología de Occidente y tal. Ujú, Por ejemplo, él insistía mucho en esta noción de un maridaje, como todo en él es yin yang, esta necesidad de un matrimonio entre el liberalismo y el socialismo, ¿no? Entonces, yo no sé qué pudiera tener de criticable una persona que aboga por las libertades ujú. de la persona y la conciencia de una sociedad más igualitaria. O sea, en qué medida? Ahora, lo que pasa es que, no sé, eso es muy, me parece que es mucho de los de quizá mucha gente que le quedó en la retina el Paz de los 90, ahí en algún evento con Salinas o qué sé yo, pero pues todo el mundo estaba con Salinas, hasta Monsiváis Y la pone a tosca. ¿no? Que eran y Aguilar Camín y toda esa gente ahí andaban próximos al poder, como lo han sido siempre, ¿no? Entonces, me parece, o sea, una cosa tonta y además frente a un monstruo de las dimensiones de Paz, pues, ¿no? Todavía una figura menor, pues, no sé, te lo puedo entender, ¿no? Pero frente a Paz, que es admirado en tantísimas latitudes y en tantísimas lenguas, ¿no? Y además capaz, Paz fue capaz de crear una auténtica visión cosmológica, ¿no? Una obra, es una obra catedralicia, es inagotable, es maravilloso, ¿no? Entonces, bueno, esa es mi opinión. Habrá gente, pues, lo que pasa es que te fijas cómo tú y yo somos unos viejos roñosos que seguimos, Sí. nos damos el lujo del respeto y la veneración hacia ciertas figuras con las que incluso podemos tener divergencias o mantener Ujú, opiniones diferentes. Pero hay mucha gente actual que simplemente se defeca o para decirlo bien y mal y pronto se caga en todo, pues, y le ujú. vale. O sea, ¿por qué? Pues soy yo y se acabó. Oye, pero que la obra no, eso ya se acabó. Entonces son como orangutanes que van ahí, arrojando basuras por todas partes, pues. Eso sí. Sí, es terrible, pues, decir, no quiero restarle eh, validez a las. Oye, Ricardo, para Ajá. conectar con este punto, a mí me A ver, interesa. ¿Tú sigues creyendo que hay un carácter trascendente en en la poesía, en la práctica poética, en la experiencia poética, para decirlo muy a lo Bachelard? voy a contestarlo sin seguridad, pero con sinceridad. Creo que si no lo creyera, no escribiría. Es decir, ya habría frenado eso. Pero, o sea, sigues creyendo que hay un carácter trascendente de de la poesía. Sí, yo creo que sí, pues, y creo que es lo que me mantiene escribiendo poesía. O sea, Pero, con cierta fe, pues, en lo que hago. ¿y cómo explicarías esa trascendencia? Ay, cabrón, ahí es donde está el problema, pero creo que ¿Cómo opera? Por ejemplo, en el mundo de la religión, digamos, en la religión occidental, en el cristianismo, pues se entiende la mm, trascendencia como la trascendencia de toda esta inmundicia terrenal, deleznable, mm, pasajera, y la unificación con una fuente de vida y una fuente sempiterna, ¿no? ajá, Pero con el llegar al reino que no es de este mundo, pues. yo soy, yo soy de la idea de que hay otras formas de trascendencia, ¿no? Entonces, ¿cómo podrías elaborar? Por ejemplo,
yo encuentro que la poesía tiene un carácter trascendente Ujú, en, en un nivel comunicacional no ordinario, no esquemático, no sistemático, ujú. ¿no? Eh, irracional, ¿sí? Que es capaz de vincularme con la experiencia del otro. Y para mí eso hay un valor de redención y tengo que aludir a las viejas metáforas del cristianismo, ¿no? En ello, ¿no? Sí, En- en en- eso estamos de acuerdo. Ahora, aunque se oiga y se escuche ridículo, pues, no me quedan tampoco a mí muchas palabras para echar mano que las de la tradición cristiana para atender a eso. Es decir, lo mismo me sucede no solo con esta eh, evocación de la redención cuando ocurre este fenómeno comunicativo, cuando se da, pero también cuando la propia experiencia de la lectura, cuando leo poemas de otros, también entra en acción esta posibilidad de, de encarnar en el otro, pues de ser uno con el otro, de estar en las sandalias del otro. Es decir, o sea, igual una comunión, una empatía una experiencia de comunión, pues, o sea, insólita. en algún sentido, o sea, cercana al fenómeno eucarístico, pues, o sea, el problema son los términos aquí, pues, uno puede sonar y oírse ridículo, pero a mí no me lo parece, pues. Además, ya dejo de preocuparme como suena, o sea, simplemente creo en ello porque me ayuda a continuar, pues, y me ayuda a tener fe en el hecho de que lo que estos trabajos en los que a veces uno se ve envuelto, eh, no son del todo inútiles, pues, en ese sentido. O sea, no porque tengan un propósito expreso, pero a veces consiguen llegar a este punto de establecer una ligazón comunicativa que puede llegar incluso más allá de la mera comprensión, es decir, incluso hasta, otra vez voy a usar otra palabra no muy común, confortar, vaya, o iluminar un derrotero pequeño, pero o si no contestar una pregunta, ofrecer un poquito de luz sobre eso. Ajá, ya. Sí, sí, sí. Bueno, es que es algo que pienso últimamente, ¿no? Y yo creo que sin ese carácter trascendente que tiene la poesía y el arte en general, pues sería, no, sería absurdo, como dices tú, no tendría ningún sentido, quizás no lo haríamos, ¿no? Eh, y O habría quien encontraría otros motivos para hacerlo. Yo no, yo creo que es decir, esto sí me satisface. Si no encontrara esta posibilidad, es decir, si alguien me dijera, no, pues son patrañas, ok, a lo mejor, pero el solo hecho de que para mí sea, o sea, sea posible concebirlo como posibilidad, me permite continuar, pues. y yo estoy de acuerdo en lo que tú dices, y yo creo que esa es la, quizás es la Y ya me acordé trascendencia. de otra palabra. Además, si no es una respuesta, hay formas de deslumbramiento que a mí me interesan mucho, pues. De, Formas de iluminación, de deslumbramiento, así como iluminación instantánea, pues. O sea, de- ¿cuántas veces no has leído un poema que dices tú, a la verga, así es, pero no lo puedes repetir, pues? claro, eso es lo que dice Heidegger, pues, ¿no? Ajá, exacto. Hay Ujú, como él dice, quitar la nieve para que aparezca lo que estaba ahí, ¿no? ujú, Y esta especie de deslumbramiento, esta especie de iluminación, esta especie de norte, ujú, medio del caos, que además nos comunica con el otro, que eso para mí ujú, es muy importante, ¿no? Es decir, del otro lado del muro escuchas la voz, un rumor, y es la voz de alguien, de un otro como tú. Y eso ya es trascender y eso es comulgar también, ¿no? ujú, Ahora, yo pienso que en ocasiones frente a la poesía se le da más valor a esto que al aspecto composicional, ¿no? Entonces, que
yo creo que en algún momento de mi vida, esa es la reflexión que hago a mis 48 años, en algún momento de mi vida Ajá. le di más importancia a esto que a esta parte que es el poema en sí mismo, ¿no? O sea, Pero mira, el poema como eh, un objeto verbal. el hecho de que te preocupe eso y que tengas ese grado de conciencia sobre el asunto, elimina cualquier tipo de riesgo. El riesgo existe donde no hay conciencia sobre el asunto y donde no puedes, es decir, Es el donde miedo. ocurre este desnivel en los pesos. Si quitas el asunto en el proceso composicional y todo esto y te quedas con lo otro, obviamente eso se le puede dejar, pues no sé, a un seminarista de 18 años que está haciendo un poema, ese sí, afiebrado, acerca de su prima, ¿no? O sea, es decir, está bien, o sea, eh, pero lo que voy es que ahí sí nada que ver con un poema que valga la pena recordar 30 años después. A Claro, menos que se lo encuentre su tía y le quiera pegar unos chingazos, ¿no? O sea, es una, es una, es una cuestión analógica, para decirlo en términos aristotélicos, ¿no? ujú, Entre la forma en, lo que tú, en la que tú estás ujú, construyendo el poema, que es sí, fundamental, porque mira, ¿cuántas veces nosotros conocimos personas, sobre todo personas muy jóvenes, que creían que bastaba pues compadecer algún desamor, algún sufrimiento, alguna pérdida, algún, qué sé yo, todas estas mini tragedias que vivimos las personas para que uno produjera un poema que valiera la pena, lo cual es absolutamente falso, no es así, porque pues ujú. la Es tristeza, el decir, dolor, la alegría, todo ese compendio de experiencias humanas las tenemos todos. Y sin sí, embargo, ¿no? no todos escribimos poemas o al menos buenos poemas. Exacto, porque no bastan esas chingaderas para hacer un No, poema. no, 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 que va, no, no. Ajá. Lo que importa es lo que tú produces, lo que tú, Ujú, ¿no? Y en ese sentido, estoy usando deliberadamente la palabra producir, ¿no? Entonces, em, esa conciencia de construcción, ¿no? De espacio, construcción poética, ujú, es fundamental. Y a eso me he dedicado los últimos 20 años de mi vida, ¿no? A reflexionar sobre eso más que la otra parte que ya la doy por sentada, y la doy por resuelta, ¿no? Pero, ¿qué necesitamos para escribir un poema? Es una excelente pregunta y una pregunta que tendríamos que hacernos, no solamente quienes, como tú, por cierto, estás dando ujú, un cursillo de no sé qué, de escritura, no sé qué, ¿no? Bueno, ujú, gente que tiene un curso de escritura creativa o lo que sea, sino la persona que como tú o como yo se sienta frente a una página para ponerse a escribir un poema. Yo creo que ujú. esa pregunta tiene que estar siempre, siempre ahí. Y es más, cuando leemos también, porque estamos Sí. desentrañando, ¿no? ¿Cómo escribe? A ver, por ejemplo, al Joan Margarit. De pronto, es un viejo que de pronto tiene unos poemas que me fascinan, ¿no? Me fascinan. Y digo, ¿cómo es posible que este poema tan traslúcido, tan transparente, me seduzca tanto? A ver, Alejandro, pausa. Ujú, A ver, léelo otra vez. Qué está pasando aquí? Cómo lo está presentando que te provoca este efecto? Porque la situación es muy simple. Un tipo que va a ujú, despedirse de sus padres a la estación del tren, ¿no? ¿Qué cosas te está diciendo? Porque el decir adiós, ingresar a la adultez, todo eso ya no lo sabemos, pero ¿cómo lo está ujú, diciendo? Y para mí esa es la parte más importante. Si yo tuviera, que afortunadamente no tengo que dar un curso de escritura poética, me gustaría más o menos entrarle por ahí, saber cómo hacerle, ¿no? ujú. Digo, pues Sí, te estoy picando la cola para que respondas, no para que te me no, quedes. lo que estoy diciendo es que sí, me parece perfectamente normal, o sea, y son preguntas a las que uno Oye, tiene que dar respuesta en ocasiones a diario, pues, o diariamente, si uno, por ejemplo, está trabajando en un proyecto y trabaja diario en él, o sea, uno se está haciendo estas preguntas diariamente.
Es decir, diariamente se enfrenta a un fenómeno particular que pero, implica volver a dar respuesta a esto, pero con herramientas diferentes, ¿no? pero Con situaciones distintas. hay que ¿Mm? conseguir ciertas respuestas. O sea, Ah, no, no, claro, porque si no, no vas a escribir nada. O sea, no, al final no, tiene que concretarse en algo. no, Y no, tienes que elegir, tomar una decisión, decir, ah, bueno, por acá. no, O no, sea, estas son las palabras que voy a elegir y voy a colocar. O sea, no se vale decir, no, pues mira, a tus alumnos ahí del curso, ¿no? O mm. sea, ahí agarran monte, agarran ahí solitos, se van enseñando, porque no es así. Ahora, Acuérdate cuando era chamaco, pues. es el barroco y ahí le sigue. Es el barrio. Oye, No te porque, pongas académico, no te pongas académico. mira, te voy a decir una cosa. Ahora, es un hecho palmario, ¿no? Ujú, Tú te pones a escribir, yo me pongo a escribir, no digo, voy a ver qué tipo de palabras, porque tú traes el fraseo, traes la música, traes ciertas estrategias ya incardinadas, para usar un término ujú, eh, clerical, ¿no? Y lo estás reproduciendo de una manera automática, consciente, o sea, perdón, inconsciente, ¿sí? Pero esas estrategias, ¿sí? Tú las desarrollaste en virtud de tu lectura constante y sistemática de modelos de arquetipos ujú. poéticos. Es como los raperos, pues, los raperos Sí, esos cuates traen un flow tremendo por una cuestión básica, que es la repetición. Por eso están así, ¿no? Están contando sílabas sin darse cuenta que las están contando. Eso pasa cuando estás escribiendo. Pero una persona que es un muchachito, una muchachita que está empezando a escribir, me parece que le haríamos un gran favor diciéndole, vamos a concentrarnos en la parte estructural del poema. Lo que tú vas a escribir son poemas y para escribir buenos poemas, el primer paso, yo no te puedo garantizar que lo vayas a hacer, pero el primer paso o la estrategia que a mi juicio es más efectiva es que leas a buenos poetas, que leas a buenos ejemplos. Estos cuates escriben buenos poemas. Este es un buen poema. Ahí lo tienes, ujú. ponlo ahí y reprodúcelo. Porque eso pasa hasta en la prosa también. O sea, ¿cómo? No, hay una famosa conversación, creo que entre este, Borges y, ¿cómo se llama su partner? El otro escritor, hombre. Sábato. No, su partner de toda la vida, Ah, Bioy Casares. Casares, ¿no? Y que decía Casares que Borges, cuando estaban escribiendo, todas que tenían un Bustos Domecq, que era un personaje Ajá. seudónimo, ¿no? Y escribían cosas juntos. Y luego decía, se quedaba trabado Borges y le decía, oye, ¿cómo crees que diría Reyes esto? O sea, lo, tenía la referencia de una prosa que le parecía entrañable, ¿no? Ajá. Que le decía brillante. Entonces, si tú vas a escribir un poema, es perfectamente legítimo decir, ¿cómo acabaría este problema, Sí. este, ¿Qué solución le hubiera dado fulano de tal? este poema, cómo terminaría este poema, ¿cómo se llama? Ángel González, Ángel González, por ejemplo. Gamoneda. O sea, qué hubiera querido decir ¿Cómo, Gamoneda? cómo lo haría? Pues ve y te vas a dar cuenta que es muy fácil encontrar patrones de su discurso, es decir, que conforman una voluntad de estilo, ¿no? No sé, güey, o sea, estoy tratando de No, disertar. pero eso me parece, sí, común, me parece que es algo en lo que finalmente terminamos cayendo todos, ¿no? Es decir, hay una forma en la que los poetas que conocemos mejor nos ofrecen soluciones más claras simplemente porque conocemos mejor su obra, ¿no? Ya O, conscientemente tomarás distancia o te acercarás, pero el hecho es que esas preguntas me parece muy normal, ¿no? o nos gusta la solución que le dan, ¿no? Es decir, Sí, o pero, bien vemos, pues, o bien detectamos eh, a qué poeta explorar o a qué obra regresar a consultar, dado que lo que estamos escribiendo va en ese caminito, ¿no? Por ejemplo, mira estos poemas, estaba yo pensando no sé, no.
Pablo Leminsky, ¿no? O sea, en las versiones de estos poemas. Entonces dicen, ah, pues voy a leer otra vez este pinche loco brasileño, ¿no? Entonces, entonces, entonces ahí va, ¿no? Entonces, uno regresa a esas obras y como, y a este le hubiera gustado este rollo, o sea, a veces partes de ellos o a veces terminas en ellos. Ya, Aunque ese último se ve muy, muy, muy feo, pero, o sea, arribas a ellos, llegas a ellos. pensé que ibas a decir, terminas arriba de ellos. Y yo, qué feo. Oye, fíjate que así como comenzamos hablando y te hablaba Ajá. de esta noción de la trascendencia y de cómo tú y yo y mucha gente más cuando era joven y escribía Ujú. poesía, buscaba esta noción de esta vivencia parareligiosa y tal, ¿no? Y en realidad todo eso son manías, vicios que nos heredó el romanticismo, ¿no? Sí, ¿no? Otros de esos vicios que nos heredó el romanticismo es el del poeta heroico, ¿no? Entonces, es bastante común también que haya escritores que buscan una especie de redención a través de la poesía, pero no en el sentido que yo mencionaba antes, que era el de la comunión profunda con el otro, no, sino una especie de justificación existencial, justificación vital, y sienten que escribir poesía es para ellos una especie de misión, ¿no? Una especie de vocación en el sentido religioso otra vez del término o en el sentido ideológico del término, ¿no? Em, tengo que hacerlo. Casi, casi evangélico, ¿no? Exactamente, como Ujú, exactamente, la analogía es perfecta. Parecen ujú, estos loquitos que traen la Biblia en la mano, los bautistas del sur, ¿no? ujú. Los bautistas del sur ahí, gritando ahí con. Y entonces piensan que están llamados a ello. Y piensan que no tienen, o sea, que no son, que son distintos de alguna manera, que son seres señalados. Me da risa decirlo, pues, porque es risible, pero hay gente que lo piensa de esa manera. Hay Eh, un video de un poeta mexicano, sinaloense, que sí, donde él se pregunta, ¿no? O él dice, le preguntan, ¿qué es un poeta? No, pues dice, no sé, pero desde que era muy pequeño yo me sentí, este, yo creo que yo desde pequeño iba a ser poeta. creo que he visto este video, pero Ajá. no quisiera recordarlo, porque Sí, tiene vocaciones muy, muy, muy concretas ese video. sí, 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 sí entiendo, pero eso es un poco autoparódico, ¿no? Digo, a estas alturas de la historia. Bueno, yo espero que sea autoparódico. Bueno, porque si no es autoparódico, Exacto. es un asunto clínico. Sí, 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 sí. Porque, mira, yo me acuerdo que una de las primeras experiencias que tuve con poetas en este país fue hace mucho tiempo, cuando recién iba llegando, y fue por casualidad. Yo andaba en una librería, Ujú. unas librerías que ya no existen, que se llaman Borders, y una cadena, pues, ¿no? Y fui porque vendían cositas ahí de segunda mano y tal, y baratas, ¿no? Y entonces, como suele suceder en muchas de las librerías de este país, había un rinconcillo ahí con un pequeño escenario y sillas, ¿no? Para hacer presentaciones del libro, que se hace en México también, ¿no? Y entonces un día llegué ahí y había una especie de lectura poética, ¿no? Y entonces me acerqué, me acerqué así con sigilo y me senté ahí en la última línea, en la última fila, ¿no? Para escuchar. Y estaba una señora, güey, leyendo ahí sus poemas. Y era una señora, pues como una señora que uno se encuentra en el supermercado. Y leyó ahí unos poemas sorprendentes, ¿no? Sorprendentes. Y había otras personas ahí y todos eran así por del mismo estilo. Lo que te quiero decir es que ni la poeta ni los amantes de la poesía que esa poeta había convocado
pues eran como ese poeta que tú dices que había sido señalado por los astros para ser un poeta. No jugaba a ser un poeta, no iban vestidos de poeta, no tenían esos ademanes Eran gente ordinaria. De hecho, terminaron y después ahí como que algunos eran conocidos y empezaron a hablar de que algunos pertenecían a un club ¿cómo se llama esto? De tejido, ¿no? Ok. Bueno, después de este corte Abrupto. abrupto, imprevisto, Ujú. del que ni Ricardo ni yo somos responsables, continuamos brevemente para concluir esto porque hay amenaza, ¿no? De un nuevo corte. Y gracias a Manuel Bartlett y sus oficios, No, todavía vive ese señor. pues es el director de la Comisión Federal de Electricidad actual. Dios mío, no, esa gente vive como 200 años, que es lo peor, ¿no? Pero Es bueno, lo peor del caso. lo que te estaba contando, les estaba contando, es que en ese lugar al que fui, estaba esta señora y que me parecía la gente más normal del mundo y para mí fue un shock, pues no, yo estaba acostumbrado a que los poetas fueran poetas profesionales, ¿no? Y que oficialmente fueran poetas y no fueran simplemente personas que eh, escribían porque les gustaba escribir poesía y que lo hacían de una manera magistral. Cuando yo vi aquello, dije, a mí esto me interesa, porque a mí eso de adoptar una vida de dedicar, como del arte, como la visión romántica, el ideal romántico de fundir arte y vida, ¿no? Es una Ujú. tontería, pues. No sé si me explico lo suficiente, Ricardo, ¿sí? No, no, sí, y me parece, finalmente creo que a veces es una conclusión lógica cuando uno envejece, pues. O sea, a veces has batallado tanto o batallaste tanto en la juventud o no sabías que batallabas y te diste cuenta en la vejez de todo lo que habías batallado que ya no quieres hacerlo, pues. Y va- Es, es una decisión material muy sencilla, creo yo. o que batallaste por idiota, pues. Seguramente, claro, o sea, obvio, no puede ser por otra razón en la juventud, pues, por ignorancia e idiotez, o sea, así de sencillo. Y entonces, pues bueno, uno acepta su destino y dice, pues sí, el pendejo que fui, algo debe tener todavía hoy, así que donde me dé cuenta, pues ya no tomo esas decisiones estúpidas, pues trato de trabajar y de ganar dinero y ganarme un sustento que me permita, pues no sé, un poco, este, Hombre, pues nunca es tarde, ¿no? no, nunca es tarde, pues Oye, además, tus tripas mm, te lo van a hacer, agradecer, sí, claro. pero te lo van a hacer evidente. O sea, no hay Ajá, forma en la que tú puedas, buscar esconderte debajo de la cama, porque hasta ahí te va a llegar ajá. la necesidad, ¿no? Entonces, Y también te lo va a agradecer tu pareja, tus hijos probablemente, todo el mundo lo agradece. incluso hasta tu poesía, ¿eh? Porque vas a Sí, poder, porque tendrá un, tendrás bueno, condiciones mejores, exacto. probablemente. Ajá. Mejores condiciones de producción creo que inciden directamente en mejores resultados. Sin duda alguna. Ajá. Vas a poder leer además a autores que no podrías leer quizás y que son fundamentales. Fíjate, otra cosa, Sí, aunque parezca que en lugar de poemas estamos hablando de Radio Shack o alguna industria así, pues, porque, porque pues, por cómo suenan las frases, mejores condiciones de producción mejoran el resultado. Digo, eso parecería obvio, pues, o sea, pero es así, pues. O sea, a estas alturas de mi vida y después de haber estudiado negocios, ajá. ¿qué quieres que te diga, no? Ujú. Fíjate, otra cosa que estaba pensando en torno a la poesía, Pues por, acuérdate Wallace Stevens, ¿no? O sea, el viejo Wally, ¿no? pero Escribía versos cuando... ajá. era vendedor de seguros, ¿no? Sí, sí, pero llegó a un puesto en su compañía muy preponderante, pues. Era el vicepresidente, Sí, sí, y cuando le preguntaron al mero bueno, oiga, ¿usted sabía que... ¿poco escribe versitos, Wally? el viejo Wally. El viejo Wally. Sí, bueno, en México o en Latinoamérica, pues muchos eran em, burócratas, ¿no? Evidentemente, lo siguen siendo hasta hoy. Paz, en Aunque duraran poco como Manuel Acuña. Paz decía, eh, o mucho como Gorostiza, Eso. eh, eh, aunque escribieran poco.
Bueno, lo necesario, lo suficiente. Torres Bodet también fue un digno burócrata. Paz decía que eh, no sé qué edad, ya superaba los 30 años, creo. Y entonces hay unas epístolas ahí demenciales, ¿no? Desesperadas. Quiere irse de México. Dice, necesito irme Claro. de México. Dice, aquí me esperan dos infiernos y me quedo. Dice, eh, eh, el periodismo eh, o el alcoholismo. Ujú. El Eh, potro del alco. eh, y se fue sintiendo que iba tarde ya en la vida, ¿no? Porque lo tenía Pero bendito sea Dios que se fue, pues. que por cierto, Gorostiza, una carta donde narra, es una carta que le manda Elena Garro, ¿no? Ujú. Pidiéndole lana, pues, ¿no? Y el viejo le contesta como que sí, pues, ¿no? Pero le pega una regañada, pues, ¿no? Y en esa regañada sale embarrado el marido, pues. Ese grandísimo Aragán con el que te casaste y tal y cual. Fíjate que a Un día propósito, va a acabar de embajador en la India. a propósito del asunto de pensar en las condiciones de la obra, hay una cosa, fíjate, que creo que es fundamental, que lo creía cuando tenía 20 años y lo sigo creyendo hoy, sobre todo hoy a mi edad, ahora que creo que no lo tengo, y es la interlocución, el, el, el hablar, el estar en contacto con otras personas que tienen intereses poéticos comunes o más o menos semejantes a los tuyos, Ujú. sin que esto suponga este, la creación de una cofradía o de un grupo, ¿no? No, mejor no. Simplemente el contar con alguien que entienda algo que de suyo, estarás de acuerdo conmigo, pues no es algo muy popular, ¿no? No es lo mismo que hablemos de deportes que hablar de poesía, ¿no? Ujú. ¿Estás de acuerdo con lo que digo o no? Sí, y de hecho creo que, pero tú lo que no entiendes al principio dijiste que tienes o que, Que es no decir, tengo, que no que tengo. conservas o no. No, lo que conservo es que a los 20 años yo Ajá. creía que era importante la Ah, interlocución. no, pero es que siempre ha sido. Ahora de viejo uno Ahora, entiende ahora que es sí, esencial. lo sigo creyendo igual, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Es igual o más todavía. Es decir, Empezamos esta conversación y yo te dije cosas que han cambiado, ¿no? sí, Como, sí, sí. ¿verdad? Pero No, pero una la cosa que no ha cambiado importancia, es eso. Una cosa que no ha cambiado es eso. sí, sí, la importancia de la interlocución es fundamental. Y creo que eso lo hablamos incluso hace décadas, o sea, lo hablamos. Es decir, en el hecho de cuando ya tomando uno distancia en sus lugares donde estaba uno en otro lado, es más, creo que lo hablamos cuando estabas acá y estábamos con el oso, la importancia de seguir en comunicación porque no no es frecuente, pues, cuando o sea, yo creo, cuando tú tienes eh, el amigo, el camarada con el que puedes discutir de estos asuntos que son esenciales para ti, no lo pierdas, pues. Consérvalo siempre. O sea, haz lo posible por tener siempre la ventana abierta para preguntar, discutir, reír, hablar, compartir lecturas, sugerir, lo que sea, Sí, sí, sí. porque es fundamental para la vida. Ni siquiera para la escritura de poemas, para la vida en general. Y eso lo digo yo buscando siempre, o sea, yo busco siempre estar, o sea, mantener contacto con el oso, mantener contacto contigo y así, o sea, Sin son muy duda, pocas las personas con las que tengo este diálogo y yo lo deseo mantener, por supuesto. sin duda, sin duda. Es complicado. Es más, Sí, es complicado. es más complicado de lo que yo eh, supuse alguna vez, ¿no?
y no sé si tenga que ver con el hecho de que coincidiste con ciertas personas cuando eras muy joven y a lo mejor eso te marca de alguna manera, Ujú, ¿no? Pero yo sí creo que incluso cuando no haya plena coincidencia, ¿no? En cuanto ujú, al quehacer de la poesía, ¿no? Pero ujú, simplemente el abordar el tema de la ujú. poesía. El, a propósito de esto, avísame cuando ya dejes de grabar, ¿no? Porque Sí, si no, tenemos tiempo, ¿eh? yo te voy a avisar cuando pare. Ok, sí. Sí, porque quiero entrar a otro tema, pero que sea fuera de grabación. Sí, 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 sí. El, el, y sí, creo que, pero esto es un buen tema para terminar. La interlocución me parece esencial porque, como te digo, para mí va más allá de la escritura. Es decir, no hay escritura sin diálogo, pues, para mí. Sí, absolutamente, absolutamente. Ujú. Y es como es un sistema que funciona muy bien, Sí, porque además, o sea, tus lecturas son siempre mejores cuando tú las conversas con alguien más. Y claro. cuando ese alguien más es una persona de juicio, Ujú. no un tarado, ¿no? Sino alguien más Esa es la gran dificultad. que te da, no, pues yo he encontrado interlocutores sobre textos literarios o textos en general que son tarados, pues. O sea, pueden ser eruditos, pero eruditos tarados, ¿no? Eh, Alguien que de una manera así honesta te dice, mira, yo pienso esto, Ujú, tú te llevas, ¿no? A tu fuero interno ese testimonio y eso ujú, enriquece tu lectura y te ofrece una visión ujú, que tú que no tuviste, pues. Entonces, eso hace que te expande tu círculo de comprensión. Eso es lo que los hermeneutas llaman comunidad interpretativa, pues, ¿no? Y, y otra cosa es que si tu interlocutor, como seguramente será, te conoce muy bien, ujú, te dirá, oye, fulano, échale un ojo a Sutano, échale un ojo a ujú, Mengano, échale un ojo a Perengano, léete esta novelita, léete esto otro. Y entonces vas encontrando cosas que no te llegarían a ti si no fuera a través de esas personas. Entonces, digamos que es como un sastre que te va haciendo trajes a la medida y eso hace, vivimos rodeados de tantísimo que sí, sí. no podemos abarcarlo, hace que tu experiencia sea mucho más asertiva, ¿no? Entonces, Sí, ayuda a que pongas los pies en la tierra, ayuda a que tu juicio sea menos aventurado sobre pendejada y media. Es decir, es algo invaluable. Es decir, no, digamos, yo no, es decir, si de repente pierdo a los pocos interlocutores que tengo ahora, o sea, tendría que inventarme unos porque pues y, no se y, puede. y tú has sido en ese sentido, creo que tengo la sensación de que has Mm. sido una persona muy agraciada en ese sentido, ¿no? Que has contado durante toda tu vida con interlocutores que te satisfacen y te nutren mucho. Ah, he tenido esa, bueno, también porque, es decir, no, ¿cómo decirlo sin que suene feo? Bueno, ni modo que suene feo. Me refiero a que también porque la formación influye mucho. Es decir, es como, por ejemplo, tú te has topado con eruditos académicos que son tarados, pues, ahorita lo dijiste. Entonces, eso me parece normal. En todos lados hay tarados, en todas las áreas de conocimiento, pero a lo que voy es que yo, como estoy lejos de la academia, sobre todo universitaria, pues estoy sumamente lejos de eso. Bueno, hay eruditos, Sí. digo, académicos tarados y no académicos también Ajá. tarados. O sea, no es algo gremial, pues. Pero, por ejemplo, el estar a distanciamiento de la academia es que converso poco con académicos, pues. Muy poco. De hecho, prácticamente no, salvo dos o tres casos muy excepcionales. Y generalmente no hablamos de cosas académicas. A lo que voy es que ese detalle hace que, pues, obviamente hay interlocuciones que no se dan, pues, mucho en mí o que son más frecuentes en ti o el oso que en mí, pues. Ya, ya.
Sí, bueno, pues ese es el Ujú. contexto, ¿no? O sea, la gente que Sí, por ejemplo, y cuando discutes de ciertas cosas, a veces hay un nivel técnico distinto, o sea, de tecnicismos, digamos, o sea, cuando se trata de un asunto meramente académico, a veces que se tiene que discutir. Ahora, Ajá. otra cosa, eh, la poesía ya no existe en la academia. Entonces, en ese sentido, sería imposible que yo encontrara Aunque en México te diré que los grandes poetas que se promueven bien y llegan a conseguir fama son todos académicos, ¿eh? Son todos doctores aquí. Ah, bueno, eso sí, pero digo, Ah, por ejemplo, aquí en la Academia Norteamericana ajá. eh, Adiós, ya no. no existe, no existe. De hecho, este podcast que quise Ujú, montar se llama Los Cuatro Gatos, porque yo una vez en una reunión en Chicago escuché a una persona ujú. que dijo, estaban allá, no sé qué, y los cuatro gatos que hacen poesía, que es una expresión muy española, ¿no? Es decir, como los Ujú, cuatro gatos, ujú. pero ahora ya no hay Ya ni, ni cuatro gatos hay. ya no hay ni cuatro gatos, ¿no? Además, ya no hay ni gatos así. Sí, yo una vez escuché decir en una reunión académica, digamos, en una simposium ahí, a un tipo decir, es que los libros they are overrated. Y todos aplaudieron y celebraron muertos de la risa. Yo pensé que era una broma, No pero mames. Es una abominación, es bueno para mí, pero bueno. claro, es una abominación. Es una abominación, pero sucede, ¿no? Sí, Sucede, pues, sucede y un tipo ahí subió a leer su ponencia. em, ¿Cómo decirlo? Vestido de una manera muy particular y se subió después a la mesa y empezó a hablar ahí, ¿no era Javier Velasco? No, ¿verdad? hacer una tipología de penes y no sé cuántas cosas ahí. Oh, Dios mío, la nueva academia. Y había gente que se moría de la risa y otra gente que tomaba nota y tal. Entonces, hay una, digamos, para usar una palabra muy socorrida en estos días, una episteme, ¿no? Muy, muy rara. Entonces, ahora ya déjate tú Sí. de, de- No, de- pero yo creo los lazos de amistad para mí son muy enriquecedores. Entonces yo tengo mis interlocutores grandes y los básicos. Y Ahí estoy grabando. ¿Sí? otra vez, pues, sí, bueno, ok. Ya para despedirnos, imagino. Sí, va a quedar medio chafa ahí, pero o sea, lo voy a medio tijeretear ya mañana Ujú. y a ver cómo queda. Oye, pero ¿de qué estábamos hablando? Que se me olvidó al final. También porque ahora tardó más la conexión en regresar, pero duró más el pinche apagón miado. Hablando de, no me acuerdo, ¿sabes? De la interlocución y no sé qué Sí, día. de la interlocución. Yo estaba diciendo que a mí me parece muy difícil, o sea, pensar en el oficio y en lo que hago sin pensar en ti, sin pensar en el oso, sin pensar a veces por épocas, el Ramón, y así, o sea, personas que han estado ahí donde he necesitado que estén, pues alguna vez Víctor Pasarín, pero ya murió. Entonces, y yo ya empiezo a encontrar entre mis interlocutores, pues hasta muertos, ¿no? Y esa interlocución determina de alguna forma no solamente nuestra interpretación del fenómeno poético, sino nuestra escritura, ¿no? Yo creo que de alguna forma nuestros interlocutores también Sí, meten la cuchara en nuestros poemas. incluso también determina nuestra voluntad de continuar haciéndolo. O sea, yo sin interlocutores probablemente hubiera tirado la toalla antes. Ya, sí, sí, es ¿Por verdad. qué? ¿Por qué me incitaría? O sea, a veces yo termino trabajando cosas nuevas a partir de una larga conversación con el oso, ¿no? Donde el oso me cuenta de sus autores Ya. caros autores y hablando cosas del helenismo ilustrado.
Y además yo creo que yo no hubiera escrito mucho si no me hubiera encontrado contigo, por ejemplo, en mi más tierna juventud. De alguna forma, tus muy positivas reacciones a dos, tres cosillas que escribí por ahí sueltas me entusiasmaron a tal grado que creí ver que era posible seguir escribiendo algo con un mínimo de calidad. Entonces, pues Pues eso está bien porque así pues, pasa, ¿no? es contribuir a que una obra se dé a conocer. Y que crezca, que madure, que se vaya fortaleciendo y todo eso, ¿no? Es Ujú. para- Pero hay que destacar el talento cuando existe, pues, si no. y ese es otro punto, pero ya no quiero sacar esa hebra porque más vale que le paremos aquí, porque Ujú, estuvo un poco accidentada esta primera sesión. ujú, Entonces, vamos a dejar ese punto pendiente y vamos a hablar de eso, que es esto. ujú, ¿Es posible escribir mejor? ¿Todos podemos escribir mejor? ¿Todos podemos llegar a escribir una obra medianamente legible? ¿O es que acaso hay un talento innato que se puede cultivar, que es la condición sine qua non de una obra? Pero antes de que me digas nada, porque hay que cortar aquí, ya hablaremos en otra ocasión de eso, porque hablaremos se de pueden decir muchas cosas. indudablemente, ¿no? Yo en ese sentido también he cambiado mucho mi opinión, pero ya lo vamos ¿Sí? a deshebrar Ujú. después. Oye, ¿a cuántas de nuestras conversaciones poéticas o sucedieron en torno a un burro de machaca? Más de una, más de una. Burro de Machaca y luego, bueno, ya en el sitio era un Coca-Colón acá bien, pero lo chingón era que empezabas ahí, te llevabas una parte y a destapar una caguama afuera. Qué cosa tan rica. ¿Tú te acuerdas que una vez tuvimos una epifanía en torno a... ¿De qué hablábamos? Aquel poema famoso ¿cómo se llama aquel poeta irlandés? Heaney, Seamus Heaney, ¿no? Dimos que- Que Era como Seamus Heaney. Ujú, se llama, no sé cómo se pronuncia, ¿no? Pero eh, ujú. se llamaba The Field of Something o del campo de los chícharos o una cosa así, ¿no? Ah, como no, sí. Es que partíamos de un ensayo de él, lo que habla de su propio poema, donde puedes abstraerte si te tiras en un campo de guisantes, o sea, chícharos, pues. Mm. Que él se tiraba de morro en el campo, pum, y que era su manera de abstraerse porque todo lo subsumían las plantas y se cerraba el mundo y se enfocaba. Cosa que hicimos todos, ¿no? Yo creo. Todos, todos, todos. Yo recuerdo mucho la huerta de la que tú hablabas, que tenía, no sé si era tu abuelo, Sí, no, sí, 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 era la casa de mi abuela materna, ¿no? ajá, que funcionaba como una huerta porque había patios grandes. Era una Y, huerta, tenían 3 hectáreas, una huerta ahí. ajá, y esa madre, o sea, obviamente tienes un chinguero de plantas, veredas, hasta arroyuelillos ahí, Árboles, sí, 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 sí. ajá, árboles, flores, todo, olores, sensaciones, sonidos. Absolutamente, exactamente. Yo no, fíjate qué buena memoria tienes, o sea, yo no me acordaba de haberte hablado de eso y en No, qué sí, y con mucha detención, ¿eh? Por eso me que gustaba mucho. ya no existe, aquello es un erial, se murieron todos y Claro, o sea, en mi casa también funcionaba como huerto, eran 50 metros de fondo, chinga, era media cuadra, pues. Y sí, teníamos también o sea, eran veintitantos árboles postados en dos líneas, ¿no? Y pues, cuando te haces cargo de eso, cuando eres morro, que tu jefe te dice, a ver, tú vas a hacerle la taza a los árboles, le vas a quitar la maleza, vas a quitar... Así, o sea, te enseña una relación con lo natural que es distinta de actual, o sea, de lo de hoy, ¿no? es una cosa muy telúrica, ¿no? Que Sí. Pues de hecho tú ibas a ser agrónomo. casi, casi, me faltaba un año ya para terminar. Ujú. Y muy telúrica y que te estimula cierta sensibilidad, ¿no? Eh, Claro.
pero en mi caso no es, o sea, cuando digo la palabra telúrico tengo que usarlo entre Ujú. comillas, porque no me refiero al regionalismo, a todas esas, No, no, no. a la querencia, ese tipo de cosas que Al pay de pechita. No, no. para mí son absolutamente sustanciales. No, no, Que no. digo, no es nada en contra de la pechita es muy rica. Me refiero al contacto con el mundo natural. Eso sí me interesa. Sí, eso sí, Con el y es mundo esencial. natural, no, 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 no a lo geopolítico ahí, a la Pero cultura. no nos extendamos porque, pues, digo, Bueno, es que ya vamos a agarrar, ya iba agarrando. sí, íbamos a agarrar monte, Oye, pero pero entonces en otra ocasión. hay que, tú eres el que tengo que decirlo aquí en público, tú Ujú. eres el que te has sacado, pero vamos a hacerlo, no sé, una vez por semana, por lo menos, ¿no? Sí, sí, yo te digo, yo te hablé este domingo porque, pues, francamente, este día, habiendo leído en la mañana, comido bien y todo eso, pues, yo dije, pues ahora hablamos y no tiene nada que hacer, pues. Para mí el fin de semana es un buen tiempo Sí, sí, y sí. la vez pasada pues fue que te mudaste y me dijiste, espérame que todo, Ya estoy en la nueva casa que es mucho más chiquita bueno, y más entonces, cara, si ya pero todo estás, sea por vivir en el mismo rumbo. pero si ya estás, bueno, ya estás Sí, sí, ya instalado ya. asentado, Ujú. pues vamos a hablar ahí en la próxima. Vamos a cortarla aquí, Sí, sí, Ricardo, sí, sí. que descanses y bueno, Igualmente, descansa. ojalá haya alguien, O corta la grabación porque tengo un asunto que tratar. no te preocupes, Ajá. ojalá haya alguien, alguna alma caritativa que pase por aquí y Bueno, quizá alguna vez. escuche, algún viajero que por ahí escuche un rumor y se detenga a escucharnos más de un minuto y nos deje algún Un comentario. viajero que va por viento y por mar. Ah, no, ese es viajero. Bueno, ahora sí, ¿dónde está esta vaina? Nos vemos en la próxima ocasión. Hasta pronto. Chao.